estar aquí. Muy buenas noches, bienvenidos al programa. ¿Qué va a pasar entonces con la elección de esta nueva mesa a su juicio? Bueno, usted no es, entiendo, partidaria de esta mesa y de su conformación. ¿Qué le depara al Congreso entonces? ¿Calamidades? A ver, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jaime. Un saludo al congresista Alegría. Mire, hay un tema que hay que asumir políticamente ante el país, además de la crisis que yo me ratifico que existe, que entre las cuales el Congreso de la República tiene la desaprobación mayoritaria. Pero creo que hay un tema de fondo en el Congreso que tiene que ver con que hasta ahora la mesa directiva no le ha ofrecido de manera seria ninguna agenda legislativa hacia el país. Desde la primera mesa hasta esta mesa no ha habido la capacidad de ninguna de las listas, incluyendo esta, de decir, a ver, cuál es, no es cierto, más allá, digamos, del trabajo parlamentario diario que se da, cuáles son los temas centrales que le ofrece la ciudadanía en este marco. Lamentablemente, esto se ha encasillado básicamente en decisiones, que es cierto, los congresistas votamos, pero que creo que esa desconexión se mantiene y es creo que parte del desafío enorme que tiene esta mesa directiva, que desde mi punto de vista, en el marco de esta crisis de legitimidad que existe, yo no creo que mucho se pueda redundar, porque yo creo que lo que las calles están clamando es urgentemente un cambio de fondo en la dirección que se hace. Entonces, y eso por lo menos no lo he escuchado aún, por lo menos ahora en lo que ha mencionado pues el ahora flamante presidente del Congreso, ¿no? Congresista Alegría, si, como dice la congresista Luque, no se ha expuesto a una agenda de lo que hará esta mesa directiva que conforma su bancada con Nano Guerra, ¿qué puntos coincidentes provocaron la alianza o la junta para haber ganado la mesa hoy? Vamos a Jaime, buenas noches, saludo a Ruth Luque. Yo en principio quiero aclarar un poco qué es lo que le ha traído el Congreso hasta el momento, ¿no? Yo creo que, no sé en qué Congreso ha estado mi amiga Ruth, pero este Congreso le ha dado bastantes, digamos, ha hecho bastante trabajo legislativo. Hemos elegido a los tribunos, que era una deuda pendiente del Congreso desde hace mucho tiempo, lo mismo con el defensor, y muchas reformas políticas que han quedado lamentablemente estancadas, porque justamente quienes proponen o quienes impulsan la tan llamada Asamblea Constituyente no quieren votar por ninguna reforma si es que no se antepone la Asamblea Constituyente, y eso creo que lo hemos visto en todas las votaciones. Más allá de eso, Jaime, yo creo que estas conversaciones que se han dado y que han dado cabida a que el día de hoy tengamos un nuevo presidente del Congreso forman parte de lo que representa el Congreso. El Congreso es la representación de los votos de los peruanos destinada en un solo lugar. Y si en el Congreso existen grandes bancadas de izquierda, que bueno, nació una, se convirtieron en 5, 6, no sé cuántas bancadas de izquierda ahora hay, la verdad, y existen también bancadas del otro lado, de derecha y de centro. Lo adecuado es que la representatividad en la mesa directiva, que básicamente tiene la representatividad y la administración del Congreso, es que existan parlamentarios de izquierda, de derecha y de centro, en una fórmula que pueda finalmente viabilizar una agenda legislativa, y eso es lo que creo que se va a plantear en esta nueva legislatura, ¿no? Varias cosas, como se dice en el Congreso usualmente por alusión, ¿no? No sabe, dice el señor Alegría, en qué Congreso está usted, porque hay elección de tribunos, reformas que se han hecho en este Congreso. ¿Qué tiene usted que decir? Sí, yo creo que el tema es el cómo, ¿no? Cómo es que se han dado cada uno de estos procedimientos, porque creo que nadie niega las competencias que tiene el Congreso, que es un poder importante en la democracia. El tema es que cómo se llegan a esas decisiones, ¿no es cierto? Porque creo que aquí, digamos, no vamos a negar que penosamente muchos de los debates y decisiones, por ejemplo, en los temas de la bicameralidad, que sería una reforma, se aguantó casi como 9 meses, de pronto se saca una nueva propuesta y todo a costa de que solamente los congresistas tomen la decisión y apartar de que la población tome una decisión sobre el tema. El tema es el cómo. Y ese cómo creo que sí tiene un impacto hacia afuera. Y creo que no se está tomando conciencia por un sector amplio en el Congreso de la República de lo que la población percibe. Yo vengo del Cusco, creo que, digamos, del sur, y el rechazo, digamos, en muchas regiones es mayoritariamente al Congreso. O sea, indistintamente de quienes estemos en este momento, lo que vamos a dejar es una institución profundamente
desprestigiada, deslegitimada, con el pico más alto de rechazo. Entonces, teniendo ese centro, digamos, ahorita planteado, yo creo que la mesa directiva sí tendría que asumir claridad de que ahí hay un reto fundamental que hacer, ¿no es cierto? Cómo trabajar para que la población pueda retomar un mínimo de confianza a ese nivel. Entonces, se han planteado, nosotros hoy día, por ejemplo, hemos anunciado con la corista Susel Paredes, Sigrid Bazán, que vamos a nuevamente presentar el proyecto de adelanto de elecciones para esta legislatura, porque a mí por lo menos me parece... El señor Soto también pedía en febrero. Entiendo que él votó, ¿no? Al interior de su bancada. Primero quería el adelanto. Entiendo que él votó, no es cierto, no logramos ponernos de acuerdo en el tema de la fecha, los cronogramas, bueno, creo que eso la población lo sabe, pero en este momento, yo sí considero que es un debate que debemos retomar y que es una de las salidas democráticas frente a la grave situación que estamos viviendo del Ejecutivo y el Congreso de la República. Hablando de constituyente, puede parecer anécdota, ¿ya? Pero en los detalles uno puede ver grandes cosas, además de que el diablo ronda en ellos. Que Nano Guerra jure por la Constitución del 93 y que Valdemar Cerrón jure por una asamblea constituyente no es un síntoma de que del saque tenemos posiciones diametralmente opuestas y que esto podría ser un desbande o un desmadre. Yo Jaime, primero, sí, efectivamente, es evidente y es obvio, no podemos tapar el sol con un dedo que las bancadas de izquierda tienen una visión política o ideológica completamente distinta a la que tenemos las bancadas de derecha, las que estamos al frente, como se dice. Sin embargo, la composición de una mesa directiva responde a decisiones circunstanciales de la coyuntura actual. Y esta coyuntura actual nos decía, si es que nosotros no buscamos colisionar a algunos miembros de bancadas de izquierda dentro de una fórmula para la mesa directiva, íbamos a tener a quienes en la presidencia del Congreso. ¿A quiénes? A los que estamos diciendo o denominado este sector de los niños, a estos caviares que de algún modo son los que creo que han resultado perdiendo. ¿Caviar es la señora Luque? Yo no quiero, diagnosticar a una persona o no. Pues creo que sería bueno definir qué es caviar, ¿no? ¿Qué es caviar? O sea, yo también quiero saber qué es caviar, claro, porque ¿no? Sería Perú bueno Libre que no es Perú Libre, pero es de izquierdas. Pero sería bueno que nos ilustre qué cosa significa caviar, ¿no? No sé, creo que eso puede tomar bastante tiempo y será materia de otra conversación si nos invita. No, la pregunta es concreta. Que es importante. Ella es... niña no es porque no está dentro de las denuncias, pero es caviar. Yo creo que hay mucho sector, por ejemplo, que diagnostica el país de determinada forma y que al final en la posición que se encuentran es muy cómoda. Y eso para mí representa el sector caviar del país, el sector que evalúa la circunstancia de cómo va avanzando o retrocediendo el país desde una cabina, desde un espacio mucho más cómodo, que creo que es el que de algún modo no le da la solución real o concreta a los ciudadanos. Lo que nosotros buscamos, y creo que con esta mesa, Jaime, y es lo que yo te venía diciendo, es que creo que la representatividad del Congreso tiene que estar garantizada en la mesa directiva, y es lo que hoy tenemos. Si bien es cierto, hoy, como tú bien dices, han jurado 2 congresistas por la Constitución del 93 y 1 por una Asamblea Constituyente, eso denota también las diferentes opiniones que existen en el Congreso. Por eso a veces, y creo que Ruth también lo sabe, es tan difícil a veces llegar a acuerdos y a consensos internos dentro del mismo Parlamento. Entonces, ¿usted se siente aludida? No, yo creo que hay parte de este grupo, a ver, yo creo que excluido, digamos, que se juntaron para impedir que lleguen ustedes? A ver, básicamente esa es la... yo creo que esta terminología, la caviarización, para mí es una migración del terruqueo. Antes era el terruqueo, ¿no es cierto?, comunista. Una intelectualización. O sea, entonces hay un crecimiento a empezar a decir caviarización a todo, ¿no es cierto? Y no hay una conjetura, una claridad, porque de pronto ahora todos son caviares, ¿no es cierto? Tú también, Jaime, puedes terminar siendo, creo que también te han dicho caviar en algún momento. Entonces, yo creo que esa terminología termina, digamos, limitando, digamos, la capacidad de debate político para comprender precisamente cuál es no solo la lectura de la realidad, sino también comprender, digamos, cómo salimos de ese tema. Y para mí también es una forma, Jaime,
de cómo a este gobierno, al gobierno de la señora Dina Boluarte, ha decidido ahora un nuevo oficialismo en el Congreso de la República, intentar limpiarlo y de pronto, bueno, mantener la democracia y la gobernabilidad a todo costo, por encima de los muertos. Me ha parecido que ha tenido un... Entonces, para mí hay más paneo. Para mí hay un nuevo oficialismo. Yo lo he dicho siempre, hay un nuevo oficialismo. ¿Fuerza Popular es oficialismo? Sí, hay un nuevo oficialismo. Hay varias bancadas que son nuevos oficialistas porque ya no les interesa controlar políticamente. Qué bueno. Ya no hay interpelaciones amplias, ya no hay censuras. No es cierto, de pronto ahora sí les interesa la democracia y gobernabilidad, pero eso no interesó el primer año cuando se quería desconocer los resultados electorales. Entonces, yo creo que hay que empezar, digamos, a también asumir, digamos, algunas responsabilidades políticas de lo que ha existido. El Congreso de la República, ¿por qué razón no se puso de acuerdo? Si tú tienes fuerzas políticas que dicen no quieren reconocer el resultado electoral, no quieren reconocer, ¿cómo hay forma de llegar a un acuerdo con fuerzas que primero no quieren reconocer resultados electorales? Para mí, por ejemplo, ese fue un inicio que le ha hecho mucho daño a la democracia, Jaime. Por alusión a... Yo creo, y qué bueno que Ruth haya hablado del nuevo oficialismo, ¿no? Porque cuando veíamos a Verónica Mendoza sentada con Pedro Castillo, ellos estaban bastante cómodos, tenían un ministerio, el de Roberto Sánchez, y creo que ahí todo era paz y amor, ¿no? Entre el Ejecutivo y cierto sector del Congreso que de algún modo pues tenía un matrimonio completamente, digamos, vox populi, y se sabía que finalmente este sector de algún modo estaba trabajando del lado del Ejecutivo cuando Pedro Castillo estaba como presidente del Perú. Y claro, ahora pues creo que esta nueva configuración de poder a la cual finalmente el partido político de Ruth también apoyó, porque hay que acordarnos que Dina Boluarte forma parte de una plancha presidencial a la cual ellos apoyaron en segunda vuelta. Y ahora lo desconozcan, bueno, es parte de lo que siempre hace la izquierda, siempre termina lavándose las manos cuando las cosas o cuando las papas queman. Creo que nosotros, al menos desde Fuerza Popular, siempre hemos sido bien tajantes. Nosotros somos un partido político en este momento de oposición. Hemos planteado una serie de modificaciones. Creo que este Congreso va a tener, o esta nueva legislatura va a tener también mucho trabajo por delante, pero sobre todo trabajar fiscalizando lo que está haciendo el Ejecutivo, que creo que también deja mucho que desear, ¿no? Entonces, han sido parte del gobierno y ahora no son parte del gobierno. Cerrón además ha tenido un encontrón con Verónica Mendoza. Y la ruptura ha sido fuerte, ha sido pública, Jaime, yo creo que, ¿no? Creo que se obvia una parte de la historia, ¿no? Y ha habido acá una segunda vuelta. Y yo, digamos, me ratifico. Creo que en las circunstancias actuales muchos decidimos votar por lo que significó el señor Castillo. En el caso de nuestra organización se suscribió un acuerdo político, que fue el marco, digamos, de interacción y de relación política que hubo. Y creo que eso fue lo importante. De hecho, defendimos el voto popular. Y hemos venido denunciando varios de los temas que creemos no se han cumplido con relación a la población, que han sido temas, digamos, de ofrecimiento con relación al tema agrario, con relación, digamos, cuando este gobierno empieza a generar ciertas dudas y claras de investigaciones sobre temas de corrupción en su entorno más cercano, etcétera. Lo que a mí me llama poderosamente la atención es que hoy, no es cierto, cuando la señora Dina Boluarte asume, de pronto ya esos indicios, esos ruidos, ya no molestan. Todo lo que tiene que ver con el sector de salud está casi en piloto automático, ¿no es cierto? Hemos visto una ministra interpelada, de pronto nombrada presidente de salud con una serie de escándalos, el manejo del dengue, una tragedia, en el caso del sur, el tema de la crisis climática, ahí ya no interesa el Ministerio de Agricultura, el tema de las muertes, Jaime, hasta ahora no se constituye la comisión investigadora, solamente 4 bancadas han acreditado, ya no interesa fiscalizar, ¿no es cierto?, la responsabilidad política de este gobierno en cómo manejó o respetó el uso de la fuerza o el tema de los derechos fundamentales. Entonces creo que ahí hay una crítica, digamos, legítima, ¿no es cierto?, del modo como se ha venido actuando al interior del Congreso y que la población además lo percibe. Percibe un Congreso que actúa con impunidad, porque una comisión investigadora mínima que en su momento desató una furia tan fuerte de muertes, de heridos, no la hemos podido constituir, y ya vamos a cumplir casi un año desde que eso ha sucedido. Deutsche Welle es una cadena alemana muy prestigiosa de televisión y su titular, quiero comentarlo y ponerlo en la mesa: Perú, : Fujimorismo y marxismo ganan presidencia del Congreso.
¿Se imaginaba un titular así? El que ha ganado es el partido Alianza para el Progreso de la presidencia. Nosotros formamos parte de una alianza, como ya bien lo hemos comentado, que representa lo que existe hoy en el Parlamento. Pero no deja de ser cierto el titular. El fujimorismo, el señor Guerra García tiene un asiento, y el señor Cerrón, que reivindica el marxismo en su ideario, también ha ganado. ¿Se imaginaba una conjugación así, un binomio, una ecuación así? Definitivamente, Jaime, para nosotros no era el escenario ideal, pero uno tiene que ponerse en la realidad. La política real no es la de la expectativa. Ajá. La política real es la de los números, y cuando uno agarra cuántos son los votos de cada bancada, hace una sumatoria y dice, bueno, entre los que estamos de esta parte o tenemos esta cierta ideología, no vamos a llegar a tener la presidencia del Congreso. Los números tienen un fin, un objetivo. ¿Cuál es? Los números son obtener la presidencia del Congreso de la República. ¿Pero para qué? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es para plantear una agenda al Ejecutivo. Primero es el poder y después la agenda. Es que ese es un debate bastante... Ese es un debate... El poder va a estar ahí. El poder va a ser de quien asuma el cargo de presidente de la mesa directiva. Y eso va a darle finalmente una viada a lo que hace el Congreso de la República durante un año. Entonces, si bien es cierto, no es el escenario ideal, es el escenario real dentro de los procesos de conversaciones que se han tenido, y cuando uno ve los números, bueno, pues hay que, en teoría, trabajar para ver de qué manera esto se viabiliza. ¿Y vieron? Se trabaja hacia el Perú, pues, ¿no? Hablando de números, ¿vieron el número de denuncias que tiene el señor Soto? Eso es algo que el congresista va a tener que responder, ¿no? Y para no olvidarme, Jaime, sí me extraña un poco, retomando el tema anterior, que quien de algún modo ayudó a la ahora presidenta Dina Boluarte es el colega de bancada de Ruth, cuando se presentó esta acusación constitucional, ¿no? ante Dina Boluarte, cuando era ministra de Estado, ¿no? Entonces, claro, en ese momento todavía había una cierta amistad, ¿no? Ahora parece que recuérdeme ya bien, lo olvidan. Ha retrocedido. Entiendo que el congresista Raimundo fue el encargado de sustentar la denuncia constitucional, el ponente, contra la denuncia contra la ahora presidenta, no en ese momento ministra. Ahora se olvidaron de eso, creo, no lo sé. O sea, parece que cuando estaba Castillo sí, pero cuando está Dina ya no. Digamos, no, pero yo ahí quiero un poquito rechazar, porque yo creo que sabe muy bien Congresista Alegría que en el caso de la subcomisión, cuando se encargan casos, creo que nadie puede mirar en una bola mágica lo que va a suceder. Pero además la actuación, digamos, en el caso del congresista Raimundo, cuando tuvo el informe, fue basado sobre temas absolutamente objetivos. Y ahí además esto decidió con votos. Si ellos no estaban de acuerdo o habían otras bancadas que no estaban, pudieron haber votado en contra. Era un informe que hacía una valoración objetiva si ahí se había cometido un conjunto de infracciones. ¿Quiénes votaron a favor? No recuerdo, yo no soy parte, pero entiendo que la mayoría aprobó el informe. La mayoría aprobó el informe. Sí. No, ese fue un poco el devenir. Lo que pasa es que el informe, entiendo, recomendaba el archivo. Claro, creo que al final todos votaron. Claro, fue un voto fue mayoría. Fue un voto bastante. Hubieron algunas ausencias de parte de varias bancadas, pero sí me extraña, y por eso pongo a colación este tema, que finalmente Dina Boluarte es parte de una plancha presidencial que el partido de mi amiga Ruth Luque apoyó. Que ahora intenten desconocer o que digan, bueno, pues es que ahora el Ejecutivo ya, como no tenemos un ministerio, como no estamos tan cerca de ellos, existe, lo que ella ha dicho, una nueva bancada oficialista. Asumo entonces que ella se sentía oficialista con Pedro Castillo. La congresista Ruth no sé si es amiga, como dice, porque dicen, ahora existe una nueva bancada oficialista. Entonces entiendo que Perú Libre, perdón, que Juntos por el Perú se sentía una bancada oficialista. Es que nadie niega que la señora Dina Boluarte ha ido en una plancha presidencial. Ha ido, pues, y ha postulado. El tema es que ahora la señora detenta el cargo de presidenta y en su periodo, en este corto periodo, ha demostrado incapacidad, ser violadora de derechos humanos y ha tenido, digamos, cada declaración que ha hecho ha atizado más la indignación de la gente. Y hay del lado del Congreso una suerte de pasividad para no controlarla políticamente. Eso es lo que nosotros interpelamos y cuestionamos. No creo que sea difícil de comprender. Y he puesto un ejemplo concreto de la comisión investigadora que tampoco quieren impulsar, generar. Entonces, creo que ahí son, digamos, hechos objetivos, que la pregunta es ¿hacia dónde va el Congreso? Si el Congreso va a seguir teniendo una actitud pasiva, así, porque está ahora la señora Dina Boluarte y ahora sí interesa la gobernabilidad, bueno,
creo que parece que por los hechos la población percibe eso y varios percibimos eso. Pero si esa no es la actitud y el Congreso sí quiere respetar el equilibrio de poderes, si quiere hacer un ejercicio adecuado del control político, que se haga, ¿no es cierto? Que se haga, porque creo que han habido varios casos donde la señora y a varios de sus ministros se les ha pasado de alto. El nuevo presidente del Congreso, el señor Soto, ha hecho una invocación hoy a las bancadas en pos de la popularidad tan venida menos del Parlamento. Lo escuchamos y lo comentamos, ¿les parece? Adelante. Invoco a todo el Perú, a ustedes hermanos, trabajar por una agenda parlamentaria democrática con los aquí presentes y con cada una de las bancadas. Y salgamos de esas cifras que nos dan una desaprobación en el pueblo. Asumamos el reto y creo que respetándonos entre nosotros haremos que nos respeten afuera. Por tanto, hermanos, el compromiso está dado. ¿Cómo se hace y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? ¿Cómo se puede hacer para salir de ese abismo? Están rozando el suelo de la aprobación. ¿Ah? Es que yo, por eso yo, Jaime, lo he dicho hoy día de manera muy transparente, nosotros estamos impulsando una iniciativa de adelanto de elecciones, porque sí creo que es un tema que hay que volverlo a debatir. Creo que la profundidad de la crisis lo amerita, y es un tema al que hay que devolverle irremediablemente a la gente la posibilidad de volver a tomar decisiones. Dos, creo que hay gestos muy concretos que el Congreso de la República debería hacer. Esta comisión investigadora ojalá no espere un periodo más o 2 periodos más, ojalá se instale y las bancadas que no han acreditado puedan acreditar, porque creo que lo mínimo... ¿Hay consenso para eso? Ya se aprobó el... Se ha aprobado, sí, pero no ha habido consenso. Ha estado paralizado por eso es lo que estoy preguntando. Y en el periodo del señor Williams tampoco se ha hecho. Yo ya me he cansado de insistir. Ojalá que se acredite, porque para que funcione necesitan por lo menos que se acrediten 5 o 6. Esa, por ejemplo, creo que debería ser un tema. Y el tercer tema es, creo que hay que respetar y debería respetarse la autonomía a ciertas instituciones y ya no petardear más como, por ejemplo, algunos quieren insistir con someter al sistema electoral al control político. Por ejemplo, ese es un tema que no debería, digamos, generarse mayor desenlace sobre este Pero tema. Pero usted cree que ese es el, digamos, uno de los yo creo que esos son temas mínimos. Que puede yo creo que son temas mínimos. Ayudar en bien de la aprobación. ¿Usted? Yo, más allá de si se presenta o no el adelanto de elecciones que tendrá que debatirse en su debido momento, Jaime, creo que la deuda pendiente que tiene este Congreso es buscar las reformas políticas de las cuales se hablaban a inicios de este año. Se hablaba de una serie de reformas políticas que tendrían que cambiar el escenario de lo que significará el próximo Congreso. Yo le tengo una gran estima y reconozco, por ejemplo, el trabajo de Ruth Luque dentro del Congreso de la República. No lo puedo decir de muchos otros congresistas que lamentablemente son los que mellan. Pero se hallaron a Cerrón para que el grupo de congresistas como la señora no caviar, además. No salga. Pero más allá, lo que pasa es que estamos hablando de la individualidad. Ajá, en la individualidad cada quien responde. Y lamentablemente en el Congreso de la República tenemos una serie de factores de congresistas que han manchado pues la imagen del Congreso. Creo que separando eso de la responsabilidad legislativa que tiene el Congreso de la República y de las reformas políticas que deberíamos trabajar, creo que eso podría significar subir un poco más en esta desaprobación en la que lamentablemente se encuentra el Congreso, ¿no? Valdemar Cerrón también ha ofrecido declaraciones, ¿no? Y ahí vuelve a insistir con su pedido de la Asamblea Constituyente. A ver, vamos a escuchar. No ha habido ninguna negociación, no hay alianza, lo que hay es la conformación de una mesa, la integración de una mesa directiva más democrática, más inclusiva. ¿Van a seguir con la consigna de la Asamblea Constituyente, usted de Perú Libre, que justamente tiene Por supuesto, nosotros... A ver, la agenda de Perú Libre, ojo bien claro, la agenda de Perú Libre es Asamblea Constituyente, nueva Constitución, renegociación de nuestros recursos estratégicos, masificación del gas, eso no va a cambiar. ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Cómo va a ser posible conjugar eso? Bueno, yo creo que el hecho de debatir sobre una Asamblea Constituyente hoy por hoy en el Congreso no tiene cabida.
los votos no existen para plantear una asamblea constituyente y eso está claro. El buscar esto yo creo que es más una insignia política que la realidad. La realidad no existen los votos, la asamblea constituyente no se va a aprobar afortunadamente, porque eso sería pues una catástrofe para el país. Y lo que hay que buscar es otras alternativas y dejar de estar vendiendo humo, ¿no? a los ciudadanos, ¿no? ¿Quién vende humo? Yo creo que esto de decir, bueno, vamos a poner en agenda nuevamente la Asamblea Constituyente... Cerrón está vendiendo humo, Yo entonces. creo que eso es parte de algo que él mismo debe saber que en el Congreso hoy por hoy... al aliado desde el no primer tiene. día. No es una alianza, esto es una conformación. Es una verdad a medias. Alianza, según el diccionario, es un pacto o unión entre personas, grupos sociales, para lograr un fin común. Ustedes se han unido. ¿Cuál era el fin común? Llegar a la mesa. Eso es alianza. Pero acá está. no es una Diccionario de la alianza Real política. Academia. Entendamos que no es una alianza política, Pero es una alianza por un fin. Pero es una seguro que alianza. sí. Según el diccionario, una alianza es un pacto o unión para lograr un fin. ¿El fin cuál era? Llegar a la mesa. Entonces sí es alianza. Entonces, Bueno, lo que pasa es que llamémoslo suena a como- pegoteo, a junta. como se quiera, pero se tiene claro, y tú bien Es lo has una dicho, alianza, pues. que desde de saque tenemos claramente una diferencia entre lo que significa el pedir una asamblea constituyente y el jurar por la Constitución del 93. Eso representa el Congreso y eso es lo que creo que se debería entender aquí. Flor Pablo, que estuvo anoche, que es pues, se lo dije ayer, ¿no? Es la bestia negra del caviarismo, más o menos, ¿no? Ensayó una hipótesis o una proyección. Según ella, en el momento en el que Cerrón sea incómodo para la mesa que ha salido elegida hoy, dado que la mayoría es del bloque de derechas, puede ser censurado. Podría buscarse o gestarse una censura. Es una proyección de Flor Pablo. Porque hay antecedentes de censura, también han sido otros vicepresidentes censurados, ya que andan cerca, dado el caviarismo. ¿Usted piensa que podría suceder una cosa así? Luego va su turno. ¿Piensa que puede pasar Sí, una cosa así? Yo creo que sí, no solo con él, ¿ah? Cuando sea incómodo, Cerrón, o empieza a fastidiar mucho con la asamblea, ya. Pero ¿Se gesta una censura? Yo creo que no solo con él, ¿ah? Yo creo que en realidad, digamos, esta mesa que está, digamos, muchas cosas podrían pasar, incluyendo no solo el congresista Cerrón, Si no, ¿quién más? cualquiera de los que estén ahí, creo yo. Nano Guerra también. No lo sé, pero creo que si ni siquiera hay una agenda legislativa común, ¿no es cierto?, que solo ha sido llegar al espacio y tomar la mesa, entonces eso en cualquier momento, si es que esas diferencias, ¿no es cierto?, o cualquier otra diferencia se profundiza, puede abrir pues un abismo de confrontación. Así que creo que eso es abierto. Ya hemos tenido además en la experiencia del primer periodo, segundo periodo, que ha habido censuras a varios vicepresidentes. De hecho, por ejemplo, en el caso del Congrestelera, si no me equivoco, Somos Perú, por una sentencia que ya tenía, fue inmediatamente censurado, la Costa Amones también, Digna Calle que renunció, en fin, han habido varios hechos, ¿no es cierto?, al interior que han Claro, eso. pero hay antecedentes entonces. Sí. Si Cerrón se pone muy todos los gritón con la asamblea. Creo que todos los cargos son removibles y cambiables, Jaime. Interesante. Nadie tiene el puesto comprado ni está atornillado a ningún espacio. Pero más allá de si se pone incómodo o no, yo creo que lo que tenemos que esperar, hemos juramentado hace menos de 10 horas esta nueva mesa directiva, yo creo que hay que darle la oportunidad de poder ver qué es lo que plantea, qué es lo que ha mencionado Ruth Luque, cuál es la agenda legislativa que quieren desarrollar, esta agenda legislativa que también se aprueba cada año en el Congreso de la República, y veremos cuáles son las directrices o los ejes en los cuales se va a enmarcar, ¿no? Así que creo que darle una oportunidad a esta nueva conformación es parte del proceso democrático. Entonces sí es posible que, digamos, si Cerrón sale mucho de la línea y persiste con la idea de la constituyente, no se puede descartar que se le censure. No se le va a censurar por una opinión, y eso hay que tenerlo claro. Por una posición. Si una posición política no es censurable, o sea, que él tenga, que pase cualquier otro exabrupto que no sea una posición político-ideológica, es parte de lo que se ve día a día en el Congreso. No por eso vamos a estar cambiando vicepresidentes o presidentes porque piensan diferente a como piensa un determinado sector del Congreso. Eso
Creo que es bastante irreal, ¿no? Ajá. Y que esta mesa sea una mesa oficialista, como dice la congresista Luque, ¿puede ser cierto? Nosotros como partido político somos un partido de oposición y lo hemos dicho en innumerables ocasiones. Creo que hace poco nuestra lideresa también salió a criticar este espíritu triunfalista que tiene la presidenta Boluarte en estos últimos meses. Si eso significa pues ser un partido oficialista, no sé qué tendríamos que hacer, que ir a Palacio a amarrarnos a decirle que haga cambios, ¿eso significa ser de oposición? No. Creo que los partidos políticos que son de oposición responsables sabemos en qué momento buscar estos diálogos o estos consensos, ¿no? ¿Son oposición? Estos diálogos o estos consensos, ¿no? ¿Son oposición para usted, en su percepción? No, o sea, es que creo que yo me remito pues a los hechos objetivos. Hemos tenido una grave crisis diciembre-enero. Y estoy poniendo el ejemplo de la comisión investigadora. No hay comisión investigadora. ¿Pero qué otro ejemplo aparte de la comisión investigadora? El tema de la actuación de los ministros. Dime, estamos en el sur en una crisis climática, de escasez hídrica. Ni siquiera el ministro de Agricultura ha podido ser citado a la comisión agraria. En el caso de la elección de la ex ministra de Salud, luego presidenta de Salud, con todo el escándalo que salió, la comisión de trabajo quiso convocarlo, nada. No hubo convocatoria, no hay nada. Luego el tema de la elección del defensor del pueblo, que no fue elegida una persona, que por lo menos yo en términos personales, lo dije claramente, no reunía ninguna de las cualidades para ser elegido. Entonces hay un conjunto de temas, digamos, donde creo que... Ser general después de la guerra siempre es fácil. Si es que en teoría se necesita hacer alguna interpelación, hay que buscar las firmas y hay que hacer su chamba buscando las firmas de los congresistas para poder interpelarlos. Eso es parte de la práctica que yo creo que Ruth ya lo tiene bien claro, y nosotros hemos firmado una serie de mociones de interpelación a las cuales han ido distintos ministros y estamos en un proceso, lamentablemente cayó en un proceso entre culminar el proceso legislativo de Williams y bueno, ya no se podía pues hacer citaciones o adicionales. Entonces, creo que cuando uno ve cierto sector o ve muy parcializada la política, es donde encuentra pues estas diferencias, ¿no? Yo lo que creo es que desde Fuerza Popular hemos solicitado a nivel dirigencial, y la presidenta de mi partido ha solicitado a este gobierno que de algún modo ya se ponga a trabajar. Mucho tiempo ¿No está trabajando? Para mí, y en lo particular, yo creo que hay muchos temas que el Ejecutivo está dejando pasar. Estamos a puertas, y lo conversábamos con Ruth Luque, a puertas de un fenómeno del Niño que puede traer una crisis tremenda al Pero país. Si no está trabajando, y tendría sentido lo que lamentablemente dice la congresista Luque, más fiscalización, ¿no? es que eso es lo que de algún modo... Entiendo que no trabaja el gobierno. Es que el gobierno está paralizado en bastantes ministerios, y bien lo ha dicho, el Ministerio de Agricultura ahorita está... Entonces, ¿están parece coincidiendo? paralizado. Seguro que sí. Con una congresista caviar, ¿está coincidiendo usted? Son coincidencias que se dan en política. Pero no hay Jaime, ya lo control, ves. pues. Mire, No hay control político. cuando estábamos en el primer periodo, está el señor Castillo, no había pleno donde no se votaba una interpelación. Nosotros hemos presentado interpelaciones ni entraban a la agenda de pleno, demoraban, y hasta ahora demoran, ¿no es cierto? Entonces, creo que ha habido un cambio distinto en cómo se ha asumido el control político en este gobierno. ¿Sabes? Y aquí ¿no? hay que hacer una... Entonces, creo que hay que decirlo, hay que asumirlo así. Por eso que la población siente pues, que este Congreso es la expresión de ese nuevo oficialismo de la señora Dina Boluarte. Y mal hace, desde mi punto de vista, el Congreso de la República y varias de las fuerzas que intentan justificar como sea, mal hacen. Pero creo que aquí la señora Dina Boluarte en realidad utiliza de alguna manera también el Congreso para limpiar su imagen, no asume su responsabilidad sobre las graves muertes, no hay un ministro de Interior que ni siquiera explica cómo ha sido el despliegue, las muertes en distintas regiones, y somos un Estado, hemos contribuido a que haya un Estado absolutamente desconectado de su ciudadanía, y en regiones donde penosamente, Jaime, lo digo, penosamente, caso de Puno, caso de Cusco, la ciudadanía siente cada vez lejanía hacia el Estado, y ya eso no tiene que ver solo con el Congreso Ejecutivo, sino con todo el Estado en su conjunto. Y eso es una responsabilidad política que hay que asumir. No hemos podido ni siquiera ofrecerle una salida democrática con un adelanto de elecciones. Ha habido un entrampamiento real, con fechas, con peros, con excusas, con tal. Y luego hemos querido, como sea, meter la bicameralidad. Ya, esos son ejemplos concretos de cómo le hemos pintado a la gente. Entonces, cuando incluso el tema de la Asamblea Constituyente dicen, no se va a aprobar. Ya, pues que no se quiere aprobar, pero ¿por qué no dejan que por lo menos la población tome una opinión si sí o si no? O sea, hay varios temas donde ni siquiera se ha dado la posibilidad, porque incluso todo el tema del referéndum mismo se ha impedido desde el inicio,
y ahora, bueno, el señor Cerrón dice que lo va a hacer. Bueno, en fin, ya será parte de la agenda que él pueda llevar, pero en los hechos concretos, para mí lo real sería retomar un buen debate de adelanto y darle una salida. ¿Sabes cuál es la diferencia, Jaime, entre las interpelaciones del Ejecutivo actual con el anterior? Que cuando se interpelaban a ministros en los cuales sí, como dice Ruth Luque, cada semana había una interpelación nueva porque existían actos de corrupción evidentes, $20.000 en Palacio, obras direccionadas, contratos irregulares. Eso era lo que finalmente entraba en proceso de interpelación. Ahora, afortunadamente, lo que se interpela es si es que finalmente está yendo la cartera adecuadamente, si es que están usando los recursos para poder atender a la ciudadanía. No, lamentablemente, lo que pasaba en el gobierno de Castillo, que cada semana encontrábamos un acto de corrupción nuevo. Entonces hay que separar la paja del trigo, porque lamentablemente los ministros que estaban durante la época de Castillo eran unos impresentables, que lamentablemente, además de robarle al pueblo, ¿y el plagio? Bueno, eso es parte de algo que tiene que responder. Yo no soy ahora oficialista. Sí hay que responderle. Yo no soy, es que es parte de Ruth, porque le han rebuscado toda su tesis. La señora Elena Boluarte ha aparecido 2 libros, ¿no es cierto? En la biblioteca, ahí no. En la monografía sí es válido plagiar. Y efectivamente se le ha tendrá que convocado. responder. Por eso es que yo hablo. ¿A qué instancia se le puede convocar a la presidenta? Tú lo sabes. La comisión de fiscalización. ¿Quién preside la comisión de fiscalización? Ya, bueno, pues, también hay que decir Ruth, las cosas. Tú sabes qué ha pasado en el interín del término de la legislatura. Es imposible citar a una sesión extraordinaria acabando la legislatura y eso ha pasado en las últimas semanas. Y al señor Otárola se le ha tratado con guantes de seda, frente a la tragedia que ha sucedido diciembre-enero, con guantes de seda, así, la verdad, con guantes de seda. Al señor Otárola se le ha perdonado todo. Él sigue siendo un premier que es corresponsable del grave deterioro que hemos llegado, con muertos, con heridos, y se le trata con guantes de seda. Yo, por lo menos, se lo digo directamente. Bueno, son percepciones distintas, Jaime. Yo creo que la gran diferencia del Ejecutivo actual con el anterior era que los temas que se sometían a interpelación en el pasado con Castillo era cómo le robaban al pueblo. En esto es que lamentablemente no están cumpliendo sus funciones. Y si de algún modo existen otros criterios por los cuales se debería presentar una interpelación, bienvenido sea. Como robo. Bueno, es parte de un proceso. ¿No? Creo que la presidenta de Salud no puede ser interpelada, eso tiene que pasar por otro proceso. No, el caso me refiero. El caso sí, tiene que ser investigado y seguro que la Comisión de Fiscalización en la próxima legislatura tomará el caso, pero más allá de eso, la diferencia es abismal entre este Ejecutivo y las interpelaciones como se han venido presentando. Bueno, ha sido interesante poder escuchar tanto a la congresista Ruth Luque como al congresista Arturo Alegría, a quienes les agradecemos por haber venido al programa tan gentilmente. Buenas noches. Buenas noches. A los dos. Vamos a hacer la primera pausa y